en el Cyber Leviatán. Entonces, para todos nosotros, yo soy un lector de tu libro sobre ciberdemocracia, que compré en una estancia en Sevilla con el profesor Alfonso de Julio. Desde entonces indico a mis alumnos y todos, muy buena obra. Y agradecemos. El Cyber es un observatorio para el derecho y tecnología. Trabajamos con personas de derecho, de antropología, de sociología, filosofía, psicanálisis. Entonces, hoy ya tenemos más de 40 lives. Entonces, es un placer tenerlo con nosotros. Y paso al profesor Alfonso, si quieres saludarlo brevemente para... Bien, brevemente, muy brevemente, porque sabemos del esfuerzo que ha hecho José María Lasalle por estar esta noche con nosotros. Sabemos que hay pues una diferencia en el fuso horario, lógicamente, entre Brasil y España, que en este caso es de 5 horas, y él pues ha hecho un esfuerzo importante para poder acompañarnos en el día de hoy. Muy brevemente, yo en primer lugar reiterar mi agradecimiento, nuestro agradecimiento del profesor Bolzán y mío, de la profesora Edilene, porque él nos acompañe hoy. Es cierto que él ha escrito y escribe y se dedica habitualmente de estos temas y que sus obras pues constituyen referencia en muchos ámbitos y desde luego para muchos de nosotros que trabajamos o estamos empezando a trabajar con estas cuestiones. Y bueno, pues hacer una muy breve semblanza de José María Lasalle, que es una persona pues, que tiene un perfil muy polifacético, muy diverso, muy rico desde el punto de vista humano. Él ha tenido responsabilidades, como se sabe, a nivel político, responsabilidades que tienen que ver también con la sociedad de la información. Fue secretario de Estado de la Sociedad de la Información y de la Agenda Digital, pero detrás de eso o antes de eso hay el perfil de una persona, un perfil académico de un profesor universitario que hace una carrera universitaria inicialmente en la Universidad de Santander o se inicia en la Universidad de Santander y curiosamente, pues bueno, hay ciertas afinidades en los temas, ¿no?, que hemos tratado. Y en muchos de los temas también que trata el profesor Bolzán, cuestiones relativas al liberalismo, cuestiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías, cuestiones que tienen que ver con el populismo, y estos son los temas principales que han, digamos, dado forma a su investigación de los últimos años y a sus principales publicaciones, algunas de las cuales pues, son las más recientes, El liberalismo herido, y otra obra anterior de 2019, Ciberleviatán, el colapso de la democracia liberal frente a la revolución digital. Bueno, pues yo sin más agradecer la presencia de José María Lasalle esta noche entre nosotros y sin más, para no prolongar, sabiendo que dispone de poco tiempo, pues le doy la palabra. Muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Pues gracias a vosotros por invitarme. Gracias, José Luis. No nos conocemos personalmente y gracias por tus palabras de agradecimiento, vamos, de elogio de mi obra y, por supuesto, a Alfonso por sus palabras también de presentación y a todos vosotros pues, por estar hoy aquí conectados, ¿no?, alrededor de la reflexión que yo os quería proponer. Bueno, el planteamiento está muy pegado a la reflexión que está contenida en el libro que sirve precisamente de título al observatorio, ¿no?, que es Ciberleviatán. Pero quería partir de esa reflexión para seguir profundizando en los aspectos que considero que han ido agregándose al diagnóstico que yo establecía precisamente en este libro, ¿no?, y que de alguna manera planteaba que el desarrollo de la tecnología está configurando un poder con mayúsculas, que no es democrático, que no está reglado, que adolece de una falta de regulación y de una estructura de derechos
que sea capaz de generar un marco de seguridad jurídica dentro de lo que consideramos que es un Estado social y democrático de derecho, que al final es la configuración institucional que delimita cómo se regla el poder en el ámbito de las democracias liberales, ¿no? Tanto en Europa como en América del Norte, en Latinoamérica. Y aunque el número de democracias se va reduciendo y por tanto el protagonismo que la democracia liberal va teniendo en el mundo en medio de esta crisis geopolítica a la que estamos sometidos, y como hace bien poquito anunciaba Freedom House cuando señalaba que 8 de cada 10 personas en el mundo viven bajo un régimen autocrático o bajo gobiernos en proceso de convertirse en autocracias, pues el escenario de la democracia liberal todavía se ve mucho más condicionado. Condicionado, entre otras cosas, porque realmente el poder hoy, desnudo de cualquier otra consideración, es un poder tecnológico. La revolución digital está realmente siendo el vector que, junto a la crisis climática, está generando el diseño de la globalización. La automatización tecnológica es realmente el vector de cambio que está transformando el planeta, con un problema adicional, y es que esa transformación y ese vector de cambio está alterando todos los ejes de normatividad y las reglas que han configurado el mundo desde la modernidad a nuestros días, sin que exista una gobernanza, y menos aún una gobernanza democrática. Y ese es un problema que se puso de manifiesto el pasado 6 de enero de 2021, cuando se frustró un golpe de Estado por parte de Donald Trump en Estados Unidos alrededor de una decisión por parte de las corporaciones tecnológicas que controlan las redes sociales al cancelar las cuentas de Donald Trump en Facebook y en Twitter. Y esta decisión puso de manifiesto que, como Carl Schmitt había señalado ya mucho tiempo atrás, soberano es aquel que decide en los momentos de excepción. En un momento de excepcionalidad política, como vivió la democracia liberal norteamericana el 6 de enero de 2021, el único poder que fue capaz de salvar la democracia fue la decisión que las corporaciones tecnológicas tomaron de no secundar la iniciativa del golpe. Pero una decisión que ni fue reglada, ni estaba sometido a la ley, ni bajo el empoderamiento de la soberanía democrática. Fue una decisión tomada a través de un poder desnudo, con un fuerte componente aristocrático, en manos de las corporaciones tecnológicas. Un poder que podía haber hecho perfectamente que se decantara la realidad como una moneda lanzada al aire del otro lado, si los CEOs de esas grandes corporaciones tecnológicas hubieran considerado que el presidente de los Estados Unidos no era Joe Biden, sino Donald Trump. Ahí se está mostrando la desnudez en toda su tragedia política de lo que en estos momentos tiene la tecnología y tiene el poder tecnológico detrás como realidad. Y es que en este contexto geopolítico marcado por una normalización, y perdón la contradicción en el término, de la excepcionalidad, lo que domina es precisamente el poder tecnológico. ¿Y hacia dónde nos está abocando ese poder tecnológico? Nos está abocando claramente a una creciente verticalización y jerarquización del orden de las decisiones, en un modelo cada vez más tecnocrático que evita los controles de la democracia. Solo Europa, en mi opinión, está siendo capaz de colocar sobre ese poder tecnológico una agenda de regulación que este año se orienta a través de una serie de medidas: el reglamento sobre servicios digitales, el reglamento de mercado digital, el reglamento de metadatos, el reglamento de cloud, el reglamento de chips,
el reglamento de ciberresiliencia, es decir, hay todo un paquete de medidas normativas donde Europa está asumiendo el objetivo de fijar, junto al reglamento también de la inteligencia artificial, unos estándares de normatividad que tratan de ordenar y regular, de acuerdo con principios y parámetros de ética democrática, el funcionamiento del poder tecnológico, de la tecnología y de las capacidades que está siendo capaz de desplegar sobre el mundo, sobre la realidad. Y que, de alguna manera, están implicando, por un lado, la difusión de una economía plataformizada, es decir, el soporte del capitalismo cognitivo basado en datos y algoritmos, que hasta el momento han carecido de regulación y que, como señalaba hace un momento, tan solo Europa está afrontando una labor de regulación y de normatividad, instaurando, entre otros, una carta de derechos digitales, una regulación de la inteligencia artificial, un intento de definición de la transparencia alrededor del diseño de los algoritmos, la adopción de medidas para combatir la brecha digital de género, la adopción de una serie de medidas no solo para lograr la plena cobertura tecnológica sobre el conjunto del diseño de las infraestructuras tecnológicas al conjunto de la sociedad, sino abordar evidentemente toda una serie de mecanismos que probablemente desemboquen en la aplicación de la legislación anticolusoria y la división de los grandes monopolios que operan por lo menos en el ámbito del mercado europeo. Porque la ley de servicios digitales, entre otras cosas, lo que busca es evitar que los monopolios que ejercen las corporaciones tecnológicas sobre el mercado de datos en Europa desaparezcan. Por lo tanto, hay toda una serie de iniciativas que están tratando, evidentemente, de evitar que el modelo de ciberleviatán en manos de grandes corporaciones tecnológicas, que es el modelo siliconizado, el modelo que está imperando en Estados Unidos y que está haciendo fracasar la administración Biden en su intento por regular este ámbito, entre otras razones porque las corporaciones tecnológicas están bloqueando todas las iniciativas legislativas, entre otras, incluso la instrucción por parte de la Fiscalía Antimonopolio norteamericana de la causa abierta contra Google y contra su comercializadora de servicios, que está pendiente de la instrucción desde noviembre del año 2020 y que al día de hoy todavía no ha finalizado. Y como digo, es por tanto solo Europa quien está tratando de resolver lo que está siendo un dato que acompaña todo el diseño de la revolución digital desde probablemente 2007, que es cuando comienza su efecto disruptivo el despliegue del smartphone y todo lo que implica el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas vinculadas al despliegue de fibra. Ese escenario es un escenario que ha ido acrecentando su poder y que al día de hoy, como digo, tan solo Europa está siendo capaz de abordar con una agenda específica de medidas. Pero este es un fenómeno que no se detiene, como señalaba, y que comienza a ir desplegando ámbitos que dejan pequeña la regulación, entrando, por ejemplo, en el campo de los neuroderechos o en el ámbito de aproximación a la inteligencia artificial general y al uso que paulatinamente va haciendo la neurotecnología de los diseños de implante, tanto los invasivos como los no invasivos, que son cada vez más importantes en el desarrollo de la inteligencia artificial y que en su diseño no pueden ser resueltos mediante mecanismos de protección a través de la identificación de un bien jurídico como es la intimidad o la privacidad o incluso la dignidad humana, porque están planteando escenarios que afectan a los elementos que nos permiten identificar la autenticidad de la especie humana. Porque la evolución que la neurotecnología y las hibridaciones que alrededor de la neurotecnología se está haciendo entre el cerebro humano y la máquina nos están aproximando a diseños de inteligencia artificial cada vez más sofisticados,
con capacidades que trascienden lo que hasta el momento hemos podido identificar como una inteligencia artificial y que van acercándose al diseño de una inteligencia artificial general y, por lo tanto, con capacidad no de alineamiento consecuencial de la información, sino transversal, multilateral y, por lo tanto, con capacidad de improvisación que se acerca a lo que es el cerebro humano. Y ese escenario es un escenario que al día de hoy no está regulado y es un escenario que está planteando un riesgo real sobre la propia viabilidad de la continuidad de la especie humana. ¿Por qué? Porque la autenticidad humana se está viendo amenazada en sus fundamentos por el diseño de una inteligencia artificial con capacidad de decisión y que trasciende los riesgos que hasta el momento se identifican alrededor, por ejemplo, de los presupuestos que plantea el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo. Esta situación, como digo, de acrecentamiento de las capacidades que el mundo tecnológico proyecta sobre la realidad está haciendo que ésta, a través de la hibridación de la realidad virtual y la realidad inmersiva a través del diseño de lo que empieza a denominarse la realidad plus, es decir, escenarios parecidos a los que plantea Metaverso y otras aplicaciones parecidas que implican ya una ontología digital con el desarrollo de identidades paralelas a la identidad corpórea y analógica que ha venido sustentando la identidad humana desde los orígenes de nuestra especie hasta hoy, nos va asomando a umbrales de incertidumbre que se transforman en inseguridad jurídica por la falta incluso de capacidad para identificar dónde está el interés general a proteger y las dificultades de las herramientas legales, normativas que hasta el momento se han desarrollado para tratar de reglar, condicionar o desarrollar una ética pública mínima a través de la cual regular el escenario que estoy describiendo. Y que, como digo, además, en los ámbitos que trascienden a la neurotecnología aplicada a las ciencias biomédicas, donde evidentemente hay comités científicos que plantean mecanismos de deontología que condicionan la experimentación en modelos de laboratorio que tienen que ver con estos diseños que estoy comentando, el resto es un territorio absolutamente ignoto sobre el que no hay ningún tipo de regulación y se basa en un principio de responsabilidad que gestionan las propias corporaciones tecnológicas a través de sus divisiones de neurotecnología. Por ejemplo, Neuralink, la empresa tecnológica de Elon Musk, que en estos momentos está desarrollando proyectos de inversión que se acercan a los 4.000–5.000 millones de dólares y donde están desarrollándose implantes invasivos con despliegues de hibridación de cerebro humano y de maquinaria tecnológica con diseños no contrastables ni científica ni éticamente. Y esa es una realidad que está ahí, y es una realidad que está conviviendo en estos momentos con la realidad que les estoy comentando y que hace que nos estemos enfrentando ya a un escenario que cada vez va dando más pasos hacia universos distópicos, más parecidos a los que describió Ridley Scott en Blade Runner que a cualquier otro tipo de reflexión que podamos plantearnos a la hora de intentar identificar dónde están los problemas que se nos vienen encima y que por el tiempo real y por el hecho de que la tecnología va incrementando sus capacidades, ambicionando salirse de sus límites, como planteaba Jacques Ellul cuando identificaba cuál es el motor que alimenta la revolución tecnológica y particularmente la técnica, que es ambicionar la trascendencia de los límites, hace que precisamente los escenarios distópicos comiencen a ser los que manifiesten la normalidad de los diseños a los que nos aboca el impulso de la revolución digital en estos momentos.
Y estamos hablando del ámbito, por así decirlo, occidental, es decir, del ámbito que está gestionando Estados Unidos desde su hegemonía tecnológica sobre el entorno digital de las democracias liberales, que tan solo está teniendo un marco de contraste regulatorio, como les señalaba antes, en Europa, pero no sabemos cuál es el horizonte que en estos momentos está caracterizando a China o a países de su entorno, como pueda ser la propia Rusia y otros aliados geopolíticos que están claramente alineados con planteamientos y con patrones de identificación de la inteligencia artificial que están evidentemente ya no solamente con los sesgos complejos que les he señalado en relación al mundo europeo y al mundo norteamericano y occidental en general, sino que aquí además estamos metiéndonos en un escenario al servicio evidentemente de un modelo de organización política esencialmente autoritaria, como es el caso de China. Bien. ¿Cuál va a ser el desenlace al que nos vemos abocados bajo este escenario que propende al desarrollo cada vez más aristocrático del poder tecnológico? Pues difícil de resolver, sobre todo porque la crisis geopolítica a la que nos vemos expuestos está contribuyendo a que la excepcionalidad de la que hablábamos al principio, esa excepcionalidad schmittiana que legitima las soluciones verticales como soluciones de jerarquía en la decisión, demandan evidentemente soluciones de excepcionalidad cada vez más normalizadas y además al servicio de diseños de seguridad que tienen que ver muchas veces con la seguridad nacional y con intereses muy vinculados a la geopolítica, que además, en el caso de la tecnología, y habida cuenta de que la herramienta que han elegido Estados Unidos y China para disputarse la hegemonía planetaria es la tecnología, pues implica el desarrollo exponencial de capacidades tecnológicas cada vez más potentes, y esa potencia está asociada claramente a el uso de minerales raros, que además están ubicados en áreas geográficas sometidas a procesos de estados fallidos, donde evidentemente las dinámicas de la geopolítica son cada vez más agudas y están provocando evidentemente una conflictividad que dificulta aún más los vínculos de multilateralidad internacionales, con lo cual las capacidades para fijar estándares en derecho internacional público que garanticen que haya un diseño de los modelos de acceso a esos materiales y minerales raros es cada vez más complejo y está más marcado por la lucha por la hegemonía, con lo cual el escenario, como les señalaba, distópico es un escenario cada vez más complejo y que favorece evidentemente los modelos de diseño ciberleviatánico a los que hacía referencia al comienzo y que abordé y analicé en el ensayo que recomendaba José Luis Bolzán, el de Ciberleviatán, el colapso de la democracia liberal frente a la revolución digital, y que he continuado ahora con el liberalismo herido, la nostalgia del autoritarismo, y que en estos momentos es el libro que publiqué recientemente y al que me remito y del que podemos, si queréis, hablar, porque dos partes muy definidas del mismo están asociadas, y no lo he abordado aquí, al diseño ideológico que acompaña la reconfiguración y resignificación del ciberleviatán, que es, por un lado, todo lo que tiene que ver con la derecha alternativa, la alt-right, que bebe de las fuentes, en muchos aspectos, de la ilustración oscura, del enlightenment, del dark enlightenment, y de autores como Mencius Mollburg o el propio Nick Land, de todos los diseños aceleracionistas que se conectan también con el pensamiento transhumanista y que son soporte de un tecnolibertarismo sin el cual no podría ser interpretable la configuración teórica y política que acompaña al diseño de Silicon Valley y el poder de las grandes corporaciones tecnológicas en Estados Unidos, pero eso nos abocaría a otra reflexión mucho más profunda, ideológica,
que escapa, yo creo que ya al propósito de la exposición de hoy, pero que estoy a vuestra disposición para poderla comentar en el tiempo que nos queda si os apetece. He cubierto la media hora a la que me comprometí, disculpad porque las 10 de la noche aquí, o las 11 ya casi camino, es demoledor después del día que uno lleva ya a las espaldas. Ahí hay un déficit de 5 horas que me hubiera gustado tener para afrontar la conferencia de ahora. Pero en fin, muchísimas gracias y espero que haya sido algo de ayuda la exposición que he hecho. Muchísimas gracias, José María. Bueno, has tratado muy sintéticamente, pero realmente el esfuerzo de la síntesis es notable para plantear algunas de las grandes cuestiones de tus dos últimas obras, Ciberleviatán y el liberalismo herido. A propósito de ello, aunque son temas que tú tratas y abundas sobre ello, especialmente lo haces en Ciberleviatán, a mí de hecho, recientemente estuvimos hablando de estas cuestiones con el profesor Francisco Balaguer. Y hablamos justamente de las posibilidades de supervivencia del constitucionalismo ante una democracia digital que realmente, pues, digamos que el constitucionalismo no ofrece un marco teórico adecuado para hacer frente a los desafíos de esta era digital que se ha iniciado, que se nos ha venido encima de algún modo, de manera un poco quizás inopinada, no nos ha dejado, digamos, capacidad de reacción, ¿no? Y en esta situación geopolítica tan compleja que vivimos, pues realmente tú te has referido al retroceso de las democracias liberales, que es una realidad palmaria de nuestro tiempo y dibuja un escenario inquietante. En este escenario, decía, vuelve a surgir la pregunta por el futuro del pensamiento liberal, en el sentido del futuro de las libertades, por el futuro del constitucionalismo, por la posibilidad de que la democracia liberal articule respuestas eficaces ante la amenaza que es una amenaza real de las nuevas tecnologías. Solo la respuesta, o mejor dicho, tú en tu trabajo incide mucho en la regulación, evidentemente es algo crucial, pero la respuesta es solo una respuesta que se ciña a la regulación o debe haber algo más. Es decir, detrás no hay una amenaza populista que está, digamos, de algún modo tomando la forma de una o utilizando los medios digitales, y no hay una amenaza populista que de algún modo pues debe ser rechazada pues, por una reacción ciudadana. Tú tratas esos temas, pero me gustaría que profundizaras un poco, porque me da la impresión de que la regulación necesita, sobre todo, la democracia, al fin y al cabo, es el nervio vital de la ciudadanía que tiene capacidad de respuesta y que reacciona ante situaciones. ¿Podremos responder a esto? ¿Realmente existe una respuesta ciudadana? Hay, no digo en nuestro contexto, no solamente en nuestro contexto, sino en otras democracias, en otros contextos, ¿existe una respuesta ciudadana suficiente para tratar de articular justamente una defensa de la democracia constitucional frente a los riesgos del desarrollo tecnológico o de determinado modelo de desarrollo tecnológico que es este algorítmico y desregulado? Yo lo veo complicado en estos momentos y voy a explicar por qué. Yo creo que la democracia afronta un momento de resignificación y está expuesta a un viaje muy complejo en el que el mundo está cambiando en todos sus ejes de gobernanza.
La crisis ecológica, por un lado, nos aboca a un escenario de catástrofes casi con toda seguridad. Y la crisis geopolítica nos aboca a un escenario en el que los diseños pensados dentro de una modernidad que Kant dibujó a través de la idea de la paz perpetua y que se incorporaron al modelo que primero la Sociedad de Naciones y después Naciones Unidas a partir de 1946 comienzan a enarbolar como marco de gobernanza de la globalización, están de alguna manera tensionados porque, entre otras razones, la automatización tecnológica lo que está planteando es la falta de un diseño que permita fijar un marco regulatorio que cubra los déficits democráticos que arrastra la transformación digital. La revolución industrial tardó más de 100 años en resolver los problemas de justicia y equidad que alojaba en su seno. Desde que estalla la revolución de 1848 hasta que se instaura el modelo de un Estado social y democrático de derecho en las democracias europeas de después de la Segunda Guerra Mundial, transcurren 100 años. 100 años que son el resultado de una paulatina configuración de un pacto entre el capital y el trabajo dentro de un modelo de economía fordiana. Ese diseño es un diseño que está siendo desmontado porque ni el concepto de capital ni el concepto de trabajo ya son operativos bajo el capitalismo cognitivo que se asienta sobre la economía de plataformas basada en datos ni en algoritmos. Y ojo, ya no solo en datos producto de la huella digital humana, que cada vez son menos importantes para la inteligencia artificial, pero no para el mercado de datos. Porque los datos verdaderamente importantes son los datos que nacen del Internet de las cosas, de las máquinas hablando entre ellas, y por tanto de la industria 4.0, que está también vinculada a un diseño de economía de plataformas, porque es lo que hace viable, en gran medida, el desarrollo de la estructura del capitalismo cognitivo en el que estamos instalados. Por tanto, nos faltan las instituciones, o mejor dicho, nos falta el soporte del relato que hacía viable la paz social bajo el modelo de institucionalización democrática que resolvió el conflicto de equidad que nació de la revolución industrial y que se tradujo en el pacto capital-trabajo que ha permitido, por lo menos, la paz social en América del Norte y en Europa durante los últimos 50 años. Esa realidad está en cuestión y esa realidad es la que está provocando, porque además está incidiendo de una manera muy directa como consecuencia del automatismo tecnológico, en los estándares de especialización profesional que han caracterizado a las clases medias en todo el mundo. El problema de la democracia liberal ahora es que se ha roto el alineamiento y, por tanto, la complicidad entre las clases medias y la democracia liberal. Porque los malestares afectan a las clases medias. Es decir, ya no solamente es un malestar que está vinculado a la pérdida de poder adquisitivo, sino que es un malestar asociado a la incapacidad para que siga produciéndose el escalado social, para que se pueda seguir produciendo el estatus vinculado a la clase media que era resultado de una especialización profesional. La inteligencia artificial está acabando no solamente con el trabajo cualificado del ámbito de la clase trabajadora, sino también con el ámbito cualificado profesional de las clases medias, de los abogados, de los arquitectos, de los ingenieros. La inteligencia artificial está desplazando, está sustituyendo. Una de las razones por las que, y lo explica la OCDE en sus últimos informes, el peso que el trabajo tiene en el PIB de las economías desarrolladas es menor, es porque el valor del trabajo es cada vez menor, y eso es producto
de la automatización. Y esa circunstancia es la que está propiciando que se esté generando esta eclosión de malestares que hacen cada vez más emocional la democracia. Y el modelo de la democracia liberal es un modelo que buscaba la neutralización de las emociones. Y las emociones en estos momentos campan por sus anchas, campan por sus fueros, dominan el escenario de la política. Y la tecnología, además, a través de las redes sociales, a través de la simplificación de los mecanismos cognitivos con los que el ser humano opera en contacto con las pantallas, se vincula cada vez más a esos escenarios de emocionalidad primaria sobre los que se sustenta la interacción humana. Por lo tanto, las herramientas que la democracia liberal tiene para seguir desarrollando los mecanismos de neutralización de los conflictos son cada vez más limitadas en sus capacidades. Y eso explica la nostalgia por el autoritarismo y el deseo de orden en medio de un mundo cada vez más convulso. Y el problema, además, de la democracia liberal es que le falta una estrategia para poder operar a la hora de neutralizar estos planteamientos que les comento, porque al mismo tiempo la normatividad del relato democrático, que era ideológico, en mi opinión, se ha desmoronado. Entre otras cosas porque la automatización tecnológica cada vez impulsa más la emotividad en la interacción digital y la erosión de los elementos cognitivos. Y el tiempo real impide la capacidad de análisis. Y todo propende a un automatismo también en la toma de decisiones que acompaña la inmensa mayoría de las interacciones humanas. Y eso contribuye evidentemente al auge del populismo, a la emocionalidad de la democracia y por tanto a la erosión del proyecto ilustrado democrático que diseña Kant cuando responde a la pregunta ¿qué es la ilustración? Es decir, la modernidad cívica basada en un entorno de racionalidad dialógica, casi habermasiana, es cada vez más imposible. El despliegue de la lógica también rawlsiana del contrato social en una democracia compleja es cada vez más difícil, porque, y eso, Alfonso, bueno, es por entrar en el planteamiento rawlsiano, la posibilidad de un velo de la ignorancia es cada vez menor, porque la emocionalidad comienza a configurar las bases de la identidad humana. Y uno de los elementos más difíciles para articular consensos es precisamente la incapacidad para encontrar un marco normativo sobre el que ponernos de acuerdo el mayor número de ciudadanos. Todos estos factores hacen que la democracia esté en tensión. Estemos sobre un tsunami de emociones que al mismo tiempo se asienta sobre los escombros ideológicos del modelo derecha-izquierda que hacía posible, vinculada a la relación capital-trabajo, la construcción del pacto social que ha permitido que la democracia liberal consiguiera que se neutralizaran los conflictos que nacen de las profundas desigualdades que genera la revolución industrial. Curiosamente, alrededor de dos vectores que también se están activando en estos momentos con la revolución tecnológica, que son la aceleración de la movilidad y la transformación del tiempo, que eso es lo que consigue la revolución industrial. La máquina, el telar y la máquina de vapor incrementan las capacidades no solamente de la velocidad, sino de las capacidades de transporte, favorecen el desarrollo de un modelo de economía que en el futuro se transforma en la economía fordiana, pero al mismo tiempo alteran las dinámicas del tiempo. Y ahora eso se ha exacerbado exponencialmente. Y seguimos con las herramientas de configuración de la democracia liberal que nacen
de un producto ideológico de la Revolución Francesa y de un diseño kantiano que consagra la Ilustración. Por lo tanto, estamos en una situación muy complicada, porque además no hay capacidad para pensar con serenidad respuestas a la enorme complejidad del momento que estamos viviendo. Y las dinámicas amigo-enemigo, también schmittianas, han contaminado e intoxicado el conjunto de la configuración del diseño de partidos que cabalgan, insisto, sobre emociones y sobre malestares. En fin, no sé si ha respondido Sí, muchas gracias. de manera muy pesimista, Alfonso. Sí, Estoy muy sí. pesimista. Realmente es un tema que a mí me preocupa mucho, conecta además con, bueno, pues con las cuestiones del populismo que tú has abordado también, y realmente es uno de las grandes cuestiones de nuestro tiempo, de las grandes cuestiones que tenemos que afrontar en esta época, digamos, de desafío tecnológico y de muchas incertidumbres, de grandes incertidumbres. Yo quería dar la palabra al profesor José Luis Bolsán, a la profesora Edilene Lobo, porque sé de tus dificultades de tiempo. No sé si ellos tienen alguna, alguna observación, alguna pregunta que quieran hacerte, y para que ellos, digamos, conduzcan ya este encuentro a su finalización, agradeciéndote nuevamente pues tu presencia y la deferencia esta noche que has estado aquí acompañándonos. Muchas gracias, José María. José Luis. Gracias, Alfonso. Muchas gracias, profesor José María. Tenemos muchas cosas en común. Yo soy muy pesimista también. Bueno, pero habemos que continuar a estudiar estas cosas, ¿no? Entonces, yo tengo muchas preguntas, pero en razón del horario y todo, dejo para una otra oportunidad y ya invito para una próxima conversa acá en Cyber Leviatán o quizá en Sevilla con el profesor Alfonso en la universidad. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Buenas noches. Buenas noches. Yo digo lo mismo. Un abrazo. Hasta pronto. Abraço. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada a você, professor. Até a próxima. Tchau. Muchas gracias. Abrazo, Alfonso. Obrigado a todos que estão presentes. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Até mais. Tchau, Rodrigo, Tchau, Gustavo, Núbia, Alzira, noches. todo mundo. Até a próxima. Marcelo, Bolzan, beijo. Professor Alfonso, abraço. Tchau. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.